Marbella. Mediodía de un sábado de mayo. Una iglesia llena de flores blancas. Un niño vestido de primera comunión. Su padre lo abraza en la puerta. Entonces llega la moto. Un disparo. Otro. El hombre cae sobre el asfalto mientras su hijo grita. El sicario se aleja sin prisa. Tiene 21 años. Viene del norte. Y esto es solo el principio. Hay una pregunta que la policía española tardó años en responder. ¿Cómo pudo una banda de muchachos escandinavos, criados a miles de kilómetros de la Costa del Sol, convertirse en la organización de asesinos más temida que había pisado jamás la provincia de Málaga? No eran colombianos, no eran italianos, no eran rusos, eran suecos, hijos de inmigrantes, nacidos en barrios de hormigón gris en las afueras de Malmö y Estocolmo, que de pronto aparecieron bajo el sol de Andalucía dispuestos a reescribir las reglas del crimen organizado en el sur de Europa. El nombre de Amir Faten Mekki tardó en aparecer en los informes policiales. Cuando finalmente lo hizo, ya era demasiado tarde para dos hombres. David Ávila Ramos, conocido en el AMPA como Maradona, había caído frente a su hijo el 12 de mayo de 2018. Sofian Ahmed Barrak, alias Zocato, fue ejecutado 3 meses después en la puerta de su casa de lujo en Estepona. 2 muertes. 2 ejecuciones precisas, metódicas, sin testigos útiles y con unas rutas de huida que dejaban a los investigadores mirando el vacío. Cuando la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado de la Policía Nacional, la UDICO, comenzó a reconstruir los hechos, encontró algo que no esperaba. Detrás de cada disparo, detrás de cada explosión, detrás de cada movimiento logístico, había un nombre que se repetía. Un joven danés de origen iraní que vivía parte del tiempo en Suecia, parte en Marruecos, parte en ningún sitio concreto. Alguien que a los 21 años ya tenía más movilidad internacional que la mayoría de los ejecutivos europeos. Alguien que cobraba entre 50.000 y 100.000 euros por cada encargo cumplido. Ese alguien era Amir Mekki. Y la pregunta no era solo quién era, sino cómo un hombre tan joven había llegado tan lejos, tan rápido, con tanta sangre y tan poco rastro. La contradicción está en el origen mismo. Suecia es uno de los países con el índice de desarrollo humano más alto del mundo. Un estado que durante décadas fue sinónimo de bienestar, igualdad y seguridad. Y sin embargo, desde ese mismo país partió una de las exportaciones más oscuras del crimen organizado europeo de los últimos años. Jóvenes entrenados en la violencia urbana, disciplinados por la calle, con conexiones que cruzaban continentes. Muchachos que aprendieron a matar antes de cumplir los 25. El enigma de Amir Mekki no empieza en Marbella. Empieza mucho más al norte, en una ciudad que pocos asocian con el narcotráfico internacional. Malmö está en el extremo sur de Suecia, separada de Dinamarca apenas por un puente sobre el estrecho de Öresund. Es una ciudad industrial, multicultural, fronteriza en todos los sentidos posibles. Desde los años 90, la inmigración masiva transformó sus suburbios en zonas donde el Estado perdía presencia y los clanes llenaban el vacío. La policía sueca tiene identificados, en esa ciudad sola, más de 11 grupos armados que se disputan el control del narcotráfico. Las explosiones no son una anomalía, sino un ritmo. En algunos barrios, los residentes cuentan las detonaciones como parte del paisaje sonoro de la semana. En ese entorno creció Amir Faten Mekki, nacido el 6 de mayo de 1997 en Copenhague, de una familia de origen iraní. Fue criado en Malmö desde pequeño. Su mundo era el de los hijos de inmigrantes atrapados entre 2 identidades y sin acceso real a ninguna de las dos, ni el país de sus padres ni el país que los había recibido con la promesa tácita de un futuro mejor. En los suburbios escandinavos, esa fractura produce 2 tipos de jóvenes: los que encuentran un camino legítimo hacia la integración y los que descubren que el crimen organizado ofrece lo que el Estado no puede garantizar: dinero rápido, identidad, jerarquía y respeto dentro de los propios códigos de la calle. Mekki eligió el segundo camino, o el segundo camino lo eligió a él. La diferencia, en esos barrios, a veces es mínima. El criminólogo Ardavan Kosnud, de la Universidad de Malmö, lo explicó con una frialdad estadística que resulta más perturbadora que cualquier dramatismo. En Suecia,
No operan grandes cárteles con estructuras verticales definidas, sino bandas territoriales que se prestan servicios y que comparten sicarios según las necesidades del momento. En Estocolmo, en 2022, había más de 1.500 personas activas en 50 redes criminales distintas. Solo en Malmö, la policía identificaba 11 bandas armadas con presencia constante. Y lo más inquietante de todo, la mayoría de sus miembros tenían menos de 30 años. Muchos, bastante menos. El periodista especializado en crimen organizado Diamant Salihu añadía otra dimensión al retrato. Estos jóvenes sienten que en territorio español pueden pagar en metálico grandes cantidades sin que nadie haga preguntas. La Costa del Sol no es solo un destino operativo, es una promesa de impunidad. Los investigadores españoles que reconstruyeron su perfil encontraron a un individuo obsesionado con la figura de Pablo Escobar y fascinado por la saga de El Padrino. No era el único en su entorno que tenía esos referentes. La criminóloga Petra Stenkula, comisaria policial en el sur de Suecia, describió en 2018 a estos jóvenes con una frase precisa: imitan las películas, sus ídolos son mafiosos y tratan de emularlos. Pero en el caso de Meki, la imitación fue más lejos que la mayoría. Aprendió de esos modelos no solo la estética, sino la operativa, la compartimentación, la paranoia, la movilidad constante, el uso de capas de intermediarios. Cuando Amir Meki comenzó a construir su organización en Malmö, lo hizo reclutando a personas de su propio entorno. Su hermano Fakhri Meki fue parte del núcleo. Karim Abdul Karim y su hermano Ahmad Abdul Karim, nacidos en Irak pero criados en Suecia, completaron el círculo más cercano. Ahmad, el mayor, nacido el 26 de junio de 1994 en Bagdad, sería la mano ejecutora. El hombre que apretaba el gatillo cuando llegaba el momento. Karim, el que absorbía las tareas operativas más peligrosas. Fakhri, el hermano de Amir, el que cerraba filas cuando las cosas se ponían difíciles. En Malmö y sus alrededores, a este núcleo se le atribuyen 17 asesinatos antes de que pusieran un pie en España. 17. La cifra no es anecdótica. Es la credencial que les abrió las puertas del crimen organizado europeo de mayor nivel. No se llega a trabajar para la macromafia holandesa, para el cártel del Golfo colombiano o para los clanes de Marsella por recomendación académica. Se llega porque alguien te ha visto funcionar, porque tu historial habla antes que tú. Y el historial de Meki hablaba muy alto. La conexión que cambió todo fue la que estableció con Ridwan Taghi, el narcotraficante más poderoso de los Países Bajos y uno de los rostros más buscados del crimen organizado europeo. Taghi lideraba la llamada macromafia, una red criminal de origen marroquí, holandés que controlaba rutas de cocaína desde Sudamérica hasta los mercados del norte de Europa. Los Ángeles de la Muerte, como era conocida su organización, necesitaban operadores externos que hicieran el trabajo sucio en territorios donde ellos no querían dejar huellas propias. Meki, con su equipo de sicarios probados y su red de contactos extendida entre Escandinavia, el norte de África y Oriente Medio, era exactamente el perfil que Taghi necesitaba. Fue a través de ese vínculo, o de redes relacionadas, que el nombre de Marbella apareció en el radar de Amir Meki. La Costa del Sol no era solo un destino turístico, era un nodo estratégico del narcotráfico europeo. Un lugar donde el dinero negro circulaba con relativa facilidad, donde el lujo y el crimen compartían las mismas calles desde hacía décadas y donde en 2018 el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado tenía identificadas nada menos que 113 mafias internacionales operando activamente. Meki llegó a la Costa del Sol no como turista, llegó a trabajar. La banda de los suecos no era una pandilla de improviso, era lo que los investigadores españoles describieron con una expresión que quedaría grabada en los expedientes: una oficina de encargos. Una estructura profesional que ofrecía servicios de violencia organizada a terceros, bajo demanda y con precio pactado. Sus clientes eran organizaciones criminales que necesitaban resolver problemas, deudas sin cobrar, rivales que no se iban, mensajes que nadie más podía entregar sin manchar sus propias manos. El modelo operativo tenía una lógica fría y eficiente. Una organización cliente identificaba un objetivo, negociaba el precio con los intermediarios adecuados. El encargo llegaba a Meki y su equipo,
que diseñaban la operación, asignaban roles y ejecutaban. Después, desaparecían. No dejaban armas en la escena, no dejaban teléfonos rastreables, no dejaban testigos que pudieran identificarlos. Cambiaban de ubicación casi a diario, desplazándose de Marbella a Marruecos, de Suecia a Turquía, de Dinamarca a España, creando un rastro geográfico que era deliberadamente incoherente para cualquier investigador que intentara seguirlo. La preparación logística era minuciosa. Para el asesinato de Maradona, el sicario utilizó una moto comprada en Alemania y trasladada oculta en una furgoneta hasta la Costa del Sol, precisamente para evitar cualquier vínculo con Suecia o con el entorno inmediato de la banda. La moto apareció después en las cámaras de seguridad de la zona, pero en el momento del crimen nadie supo de dónde había salido ni a dónde se dirigía. Para el segundo asesinato, el de Zocato, alquilaron un coche bajo la identidad de una persona ajena al grupo para no dejar rastro propio. El ejecutor llegó en bicicleta al lugar de los hechos y escapó de la misma manera, fundiéndose con la oscuridad de la madrugada. Las comunicaciones eran igualmente blindadas. Meki utilizaba múltiples terminales, los cambiaba con frecuencia y establecía capas de intermediación que hacían muy difícil vincular una conversación con él directamente. Los investigadores de la UDICO tardaron meses en reconstruir su red de contactos y lo hicieron parcialmente con la colaboración de la policía sueca a través del canal europeo Enfast, la red de búsqueda de fugitivos que proporcionó información crucial sobre sus conexiones en Escandinavia. La financiación del grupo tenía también varios niveles. Los cobros por cada encargo entre 50 y 100.000 euros por víctima, según investigaciones periodísticas, se canalizaban a través de redes que mezclaban efectivo, transacciones informales y activos en distintos países. El dinero se movía entre España, Suecia, Dinamarca, Marruecos y los Emiratos Árabes Unidos. Nunca en un solo nombre, nunca en una sola dirección. Las operaciones de la banda en la Costa del Sol no se limitaban a los asesinatos por encargo. Los atentados con explosivos eran otro instrumento. No eran bombas improvisadas. Eran artefactos diseñados para mandar un mensaje claro. Puedo llegar hasta tu casa, hasta tu negocio, hasta todo lo que construiste. Y puedo destruirlo sin que nadie me detenga. En octubre de 2018, meses después de los dos asesinatos, la banda detonó dos artefactos explosivos. Uno en un chalet en Benavís y otro en un almacén de un polígono industrial en San Pedro de Alcántara. El estilo recordaba deliberadamente, según algunos investigadores, a los métodos de Pablo Escobar en Colombia. El mismo Meki, que se obsesionó con El Padrino en la adolescencia, había encontrado en el terror de alta visibilidad una herramienta de gestión empresarial. Debajo de todo esto estaba también un negocio de narcotráfico propio. Las rutas que la banda controlaba conectaban los Países Bajos, donde operaban, con la órbita de Tagui, con Suecia y Dinamarca. La cocaína llegaba a Hoofddorp, un suburbio de Ámsterdam, y desde allí se distribuía en diferentes destinos escandinavos. Meki movería posteriormente 20 kilos de cocaína hacia Dinamarca, 3 kilos hacia Estocolmo y otro kilo hacia Malmö. Cantidades modestas para los estándares del gran narcotráfico, pero suficientes para construir una red propia independiente de los encargos externos. Era un negocio que funcionaba en varios planos simultáneamente: violencia por encargo, tráfico de sustancias, logística criminal transfronteriza. Y en el centro de todo, un hombre de 21 años con un teléfono en la mano y varios países donde desaparecer si las cosas se complicaban. Para entender lo que pasó en la Costa del Sol en 2018, hay que entender primero la economía del narcotráfico que existía antes de que los suecos llegaran. Marbella y sus alrededores eran una plaza consolidada, con capos locales que llevaban años gestionando sus territorios, sus rutas y sus alianzas. Un informe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado de ese mismo año identificaba 113 mafias internacionales activas en la provincia de Málaga. Casi una cuarta parte de toda la delincuencia organizada que operaba en España tenía su centro de gravedad en esa franja costera. Colombianos, marroquíes, rusos, holandeses, ingleses, cada organización con su territorio, su producto y su código de conducta. Marbella era un equilibrio tenso, como siempre lo son estos equilibrios, sostenido no por la ley, sino por el miedo y el interés compartido de no romper lo que funciona.
Cuando los suecos llegaron, ese equilibrio ya estaba agitado por debajo. 37 años, conocido en el mundo del AMPA de la Costa del Sol, manejaba el flujo de cocaína en su zona con la autoridad que da la experiencia y los contactos. Pero Maradona tenía un problema que se había vuelto insostenible. Según la teoría del caso investigada por la UDICO, un cargamento de cocaína 400 kilos, valorados en 9 millones de euros, había sido vendido de manera irregular a un mafioso holandés que estaba al tanto de que la droga había sido sustraída a sus propietarios originales. El holandés delató a Maradona con quienes reclamaban ese dinero. La deuda quedó flotando en el aire como una condena sin fecha de ejecución. Antes de que llegara el disparo, llegaron los avisos. En la noche de marzo de 2018, alguien prendió fuego al Marbella Fight, el gimnasio que Maradona tenía en San Pedro de Alcántara. En abril fue el Heaven Beach Club, su chiringuito en la costa. 2 negocios destruidos, 2 mensajes que Maradona eligió no escuchar, o que escuchó pero desde los que no pudo moverse a tiempo. Del otro lado de la ecuación estaba Sofian Ahmed Barrak, el Zocato, un distribuidor con peso suficiente en el mercado local como para acudir a una organización externa de sicarios cuando necesitó resolver su propio conflicto con Maradona. Zocato contrató a Meki y su banda. El precio fue acordado. El encargo fue cumplido. El 12 de mayo de 2018 era un sábado. La iglesia de la Virgen del Rocío en San Pedro de Alcántara estaba llena de familias. Flores blancas, ropa nueva, niños nerviosos. La comunión del hijo mayor de David Ávila Ramos. Un ritual católico en la costa mediterránea. Una celebración familiar. Cuando la ceremonia terminó y Maradona salió hacia su coche, el sicario ya estaba esperando. Se acercó en la moto, disparó 5 veces y se marchó. Eran las 13:49 horas. El sol de mayo pegaba fuerte. Los niños seguían en la puerta de la iglesia. La UDICO comenzó inmediatamente a reconstruir la ruta de huida del asesino, conectando cámara tras cámara, imagen por imagen, hasta trazar un mapa que llevaba desde la iglesia hasta una urbanización cercana y un garaje donde estaba escondida la moto alemana. Las imágenes eran parciales pero suficientes para establecer vínculos. Los posicionamientos telefónicos de los sospechosos en las horas previas y posteriores al crimen completaron el cuadro. Los investigadores tenían un nombre, Meki, pero Meki todavía no estaba detenido. Lo que nadie anticipó fue la segunda capa del drama. El negocio del crimen organizado no respeta el peso emocional de los ajustes de cuentas. Una vez que la maquinaria se pone en marcha, el cliente se convierte en deudor y el deudor en siguiente objetivo potencial. Zocato había contratado a los suecos para matar a Maradona, pero cuando llegó el momento de pagar, Zocato se negó, o postergó el pago, o intentó negociar en un idioma que Meki y su banda no hablaban. En agosto de 2018, 3 meses después del primer asesinato, Meki se reunió con Zocato en Puerto Banús. Estuvieron juntos hasta altas horas de la madrugada. Una conversación larga, quizás tensa, que no llegó a ningún acuerdo. Esa misma noche, cuando Zocato regresó a pie a su vivienda de lujo en Estepona, encontró algo detrás de los contenedores de basura. Ahmad Abdul Karim llegó en bicicleta, vació el cargador, luego remató con más disparos y se marchó pedaleando en la oscuridad. Era el 20 de agosto. La Costa del Sol tenía ahora 2 ejecuciones en 3 meses, ambas quirúrgicas, ambas sin testigos útiles, ambas conectadas al mismo grupo de nórdicos que nadie había visto venir. La policía española comprendió entonces que no estaba ante delincuentes comunes, estaba ante una organización profesional que operaba con estándares militares. Y la velocidad con la que Meki desapareció del territorio español confirmó que él también lo sabía. En octubre de 2018, los últimos rastros visibles del clan en la Costa del Sol fueron las 2 explosiones, el chalet en Benavís y el almacén en San Pedro. Avisos finales, mensajes de despedida o simplemente la última página de un contrato cumplido. En diciembre de ese año, 3 miembros de la banda vinculados a los atentados con explosivos fueron detenidos en Suecia, pero Amir Meki ya no estaba allí. Había desaparecido. Y cuando alguien así desaparece, la investigación no termina, se transforma.
El grupo de fugitivos de la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado comenzó a rastrear a Amir Mekki con una metodología que mezcla inteligencia convencional, cooperación internacional y paciencia. Jorge Garrigós, jefe de ese grupo, describió años después la sensación de perseguirlo con una frase que resume perfectamente el perfil del hombre que buscaban. Es gente muy violenta. Usan métodos de guerra para conseguir sus objetivos. La búsqueda duró casi 2 años. Mekki tenía una movilidad extraordinaria y una red de contactos que le permitía moverse entre países sin activar las alarmas de los canales habituales. Marruecos fue la primera pista. Después, la selva de Tailandia, donde los investigadores españoles rastrearon complejos hoteleros sin éxito. Turquía, Dinamarca, Suecia, Qatar. Los análisis de inteligencia apuntaban a una circulación entre Dubái y Qatar, posiblemente viajando entre ambos emiratos por tierra. La Agregaduría del Interior de España en Dubái coordinó con la Dubai State Security. Interpol y Europol aportaron sus canales. Lo que finalmente lo delató fue algo tan ordinario que resulta casi irónico. En la madrugada del 3 al 4 de junio de 2020, fuerzas especiales de los Emiratos Árabes Unidos irrumpieron en una vivienda de Dubái. Amir Mekki había salido a tirar la basura. El hombre que durante 2 años burlara a los servicios de inteligencia de media Europa, que había extremado sus medidas de seguridad hasta la paranoia, que cambiaba de teléfono y de ubicación de manera sistemática, había bajado a la calle con una bolsa de residuos, y ahí terminó su fuga. Las autoridades de Dubái lo definieron públicamente como el líder de una de las bandas criminales internacionales más peligrosas. Tenía 23 años. A partir de ese momento comenzó una carrera legal entre jurisdicciones que resultaría casi tan compleja como la investigación criminal. Mekki fue entregado a España en agosto de 2020, gracias a la orden de detención internacional dictada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella. El proceso judicial en España avanzó, pero no por el camino que la Fiscalía había trazado inicialmente. La estrategia de defensa, liderada por el abogado Gonzalo Boyer, conocido también por su trabajo en el entorno del expresidente catalán Carles Puigdemont, logró algo que pocos esperaban: reconvertir el juicio en una negociación. Los hermanos Mekki y los hermanos Abdul Karim habían enfrentado peticiones de prisión permanente revisable. Esa es la pena máxima del ordenamiento jurídico español, un castigo sin horizonte definido. Pero antes de que el juicio oral llegara a su momento decisivo, todas las partes llegaron a acuerdos de conformidad con la Fiscalía. Ahmad Abdul Karim, el ejecutor material de los 2 asesinatos, fue condenado a 12 años, 4 por el crimen de Maradona, 8 por el de Zocato. Pero dado el tiempo transcurrido en prisión preventiva y la posibilidad de expulsión del territorio español, la pena efectiva quedaría reducida a 5 años, por 2 asesinatos. La viuda de Maradona recibió 80.000 euros de indemnización, la de Zocato 120.000. Sobre Amir Mekki, el resultado fue aún más sorprendente. La Fiscalía acordó una pena de 2 años, 9 meses y 26 días de prisión, únicamente por su participación como cómplice en el asesinato de Zocato. Ni un solo día por el asesinato de Maradona, a pesar de que los investigadores lo habían considerado el cerebro de ambas operaciones. Y esa pena 2 años y algo más coincidía casi exactamente con el tiempo que Mekki ya había pasado en detención preventiva entre Dubái y España. En la práctica, Amir Mekki iba a quedar libre, pero la libertad no llegó, porque mientras la justicia española cerraba su capítulo, Suecia ya había preparado el siguiente. Una orden europea de detención esperaba a Mekki por delitos de narcotráfico cometidos antes de que llegara a España. El contrabando de 20 kilos de cocaína hacia Dinamarca, 3 kilos hacia Estocolmo, 1 kilo hacia Malmö. Operaciones que nacían en Hoofddorp, en los suburbios de Ámsterdam, y terminaban repartidas por Escandinavia. El proceso de extradición a Suecia se convirtió entonces en un nudo legal de difícil desenlace. La complicación era técnica, pero con implicaciones prácticas enormes. Mekki había sido entregado a España por Dinamarca, el país que lo había extraditado originalmente. Para que España lo entregara ahora a Suecia por hechos distintos, necesitaba la autorización formal de Dinamarca. Sin ese paso, la extradición era inválida según la normativa de reconocimiento mutuo de la Unión Europea.
Era una ironía del sistema que Meki, un hombre capaz de moverse entre 7 países sin dejar rastro, encontrara su salvavidas más inesperado en la burocracia judicial europea. Una línea de un artículo de ley, interpretada de manera distinta en Madrid y Copenhague, fue durante semanas la diferencia entre la celda y la calle. El juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, dictó en un primer momento el auto de entrega a Suecia sin haber obtenido esa autorización danesa. La Sala de lo Penal lo anuló. Gadea pidió entonces la autorización a Copenhague. La respuesta danesa llegó con una condición: que Meki cumpliera cualquier pena impuesta por Suecia en territorio danés, dado que Dinamarca era el país que lo había entregado originalmente a España. Esa condición fue aceptada. El auto de entrega fue dictado de nuevo, ahora con respaldo formal, pero el reloj corría. El plazo máximo para mantener a alguien en prisión preventiva durante un proceso de extradición es de 90 días. Cuando ese plazo llegó a su límite, a mediados de julio de 2023, Meki estaba preso en la cárcel de Zuera, en Zaragoza. Si la Sala de lo Penal no ratificaba el auto de entrega antes de esa fecha, o si Dinamarca no confirmaba su posición, Meki podría quedar en libertad provisional en España. La Fiscalía llegó a admitir en un escrito que el primer auto había sido dictado con un error. El juez creyó erróneamente contar ya con el visto bueno de Dinamarca cuando todavía no lo tenía. El margen entre la libertad y la celda se midió en horas. Finalmente, la extradición fue confirmada. Amir Meki fue entregado a Suecia y en Malmö, el tribunal de primera instancia lo esperaba. Un tribunal de Malmö lo condenó a 12 años de prisión por narcotráfico internacional. Las operaciones de cocaína con origen en los Países Bajos y destino en Escandinavia quedaron documentadas y acreditadas. Además de la pena de cárcel, el tribunal decretó su expulsión de Suecia al término del cumplimiento de la condena. Amir Faten Meki, nacido en Copenhague, criado en Malmö, no podría regresar al país donde construyó su organización. Era la segunda vez en 12 meses que un país lo expulsaba. España primero, Suecia después. Tenía 27 años. Sus compañeros de banda siguieron caminos distintos pero igual de definitivos. Ahmad Abdul Karim, el ejecutor, cumplió parte de su condena española y fue expulsado. Karim Abdul Karim siguió detenido en España por una causa separada. Había sido condenado a 35 años por los atentados con explosivos contra propiedades de un empresario en la zona de Marbella, los mismos métodos que habían caracterizado el modus operandi del clan. Fahri Meki, el hermano de Amir, cumplió su pena acordada y quedó libre. Las víctimas dejaron detrás familias que recibieron indemnizaciones en metálico como compensación legal por la pérdida de un marido, de un padre. La viuda de David Ávila Ramos, el Maradona que cayó en el día de la comunión de su hijo, cobró 80.000 euros. Su hijo mayor, el que llevaba ropa nueva esa mañana de mayo, creció sin padre. La viuda de Zocato recibió 120.000 euros. Los números son los que dicta el ordenamiento jurídico español. Lo que no tiene número es lo demás. En Puerto Banús, en San Pedro de Alcántara, en Estepona, la vida siguió. Los turistas volvieron al año siguiente. Los yates regresaron a los puertos. Los restaurantes llenaron sus terrazas. La Costa del Sol tiene esa capacidad extraña de absorber su propia violencia y seguir brillando bajo el sol como si nada hubiera pasado. Pero algo sí pasó, y las familias de Maradona y Zocato lo saben mejor que nadie. El caso de Amir Meki dejó expuestas varias fracturas simultáneas. En la Costa del Sol evidenció que la presencia de organizaciones criminales de origen escandinavo no era un fenómeno pasajero, sino estructural. Las más de 100 detenciones de miembros de bandas suecas en la provincia de Málaga entre 2018 y 2021 confirmaban que el clan de los suecos era la punta de un iceberg mayor. Redes que llegaban para comprar droga en Marruecos, la almacenaban en la costa andaluza y la trasladaban al norte de Europa, aprovechando diferenciales de precio brutales. Un kilo de marihuana que en Andalucía cuesta 1.500 euros se vende a 9.000 en los países nórdicos. En Suecia, el caso Meki fue el reflejo de una crisis más profunda. El año en que los suecos operaron en Marbella, 62 personas fueron asesinadas a tiros en ese país, récord histórico. Las explosiones urbanas se contaban por docenas.
El gobierno sueco tomó una decisión sin precedentes en Europa Occidental: solicitar al ejército que apoyara a la policía en el combate al crimen organizado. Una nación que durante décadas fue modelo de seguridad ciudadana pedía asistencia militar para controlar sus propias calles. La raíz del problema no desapareció con la detención de Mäki. Los barrios vulnerables donde crecen estos jóvenes, la policía sueca tiene identificados 62 de esos entornos en todo el país, siguieron produciendo lo mismo que producían antes. Jóvenes sin horizonte visible que encuentran en el crimen organizado una estructura, una identidad y un ingreso que el Estado no les ofrece. Cuando uno cae, otro ocupa su lugar. La cadena no se rompe con una detención. En el marco europeo del crimen organizado, el caso demostró algo que los analistas ya intuían, pero que pocas veces quedaba tan documentado. Las redes criminales del siglo XXI no tienen fronteras funcionales. Un hombre nacido en Dinamarca, criado en Suecia, conectado con la macromafia holandesa y el cártel del Golfo colombiano, opera en Marbella, huye a Dubái y finalmente es juzgado en Malmö. La cadena judicial necesitó la cooperación de al menos 7 países y 3 años de trabajo coordinado para cerrarse. Y se cerró apenas, con sentencias que algunos consideraron notoriamente benévolas dado el peso de los crímenes imputados. El crimen organizado transnacional siempre va varios pasos por delante de los tratados de cooperación policial. Cuando los juzgados de un país terminan de procesar un caso, el mundo criminal ya ha rotado sus estructuras y generado nuevas capas de distancia entre la acción y la responsabilidad. Ridwan Taghi, el hombre que posiblemente había actuado como puente entre Mäki y el crimen organizado de alto nivel europeo, fue detenido también en Dubái, meses después que Mäki, en diciembre de 2019. Ambos, el jefe de la red y su operador escandinavo, terminaron atrapados en el mismo emirato, en el mismo tipo de descuido que los perseguidos más disciplinados cometen cuando la presión se acumula demasiado tiempo. Amir Faten Mäki tiene ahora una condena de 12 años en Suecia, un historial judicial en 3 países y el título que nadie le puede quitar en el bajomundo europeo: haber sido el jefe de los suecos. Esa oficina de encargos que llegó a la Costa del Sol sin anunciarse, ejecutó en plena luz del día, huyó durante 2 años por medio mundo y terminó atrapada por la cosa más mundana del planeta: una bolsa de basura sacada a la hora equivocada, en la ciudad equivocada, frente a las personas equivocadas. La violencia que sembró no se borró con su captura. Las familias de Maradona y Zocato siguen viviendo con lo que dejó. Los barrios de Malmö siguen produciendo lo que producían. La Costa del Sol sigue siendo un imán para organizaciones criminales que encuentran en su clima, su economía informal y su acceso a las rutas del narcotráfico marroquí, algo que ningún lugar del norte de Europa puede ofrecer. Y en algún lugar de una prisión en Escandinavia, el hombre que a los 21 años creyó haberlo resuelto todo, cuenta los años que le quedan. Con 27, le sobra tiempo para pensar. Y los que estudian este tipo de organizaciones saben que ese tiempo, detrás de los barrotes, raramente se desperdicia. La pregunta que queda es la misma que había al principio. No quién era Amir Mäki, sino cuántos más como él están ahora mismo en camino, en algún barrio del norte de Europa, con un teléfono en la mano y los mismos referentes en la cabeza, aprendiendo del único error que cometió su predecesor: salir a la calle, en el momento equivocado, con la guardia baja.